Muy buenas noches, amigos y hermanos de Iglesia Victoria. Un gozo poder estar de vuelta aquí por esta plataforma de Facebook Live, llegando a sus hogares, o quizás están en el carro, camino a casa, y están ahí sintonizando en sus celulares. Qué bueno que estén en sintonía. Esta noche estaremos acercándonos, como todos los martes, a la palabra de Dios, sacando de ella provecho para nuestras vidas. Qué gozo que estén con nosotros. En lo que damos un chancecito para que los demás se vayan conectando, déjenme quizás dar algunos anuncios. Lo primero, decir que tuvimos un excelentísimo servicio ayer domingo. Fue una dulce presencia del Espíritu Santo en medio de las alabanzas. Creo que el tiempo que tuvimos para orar por estas naciones que hoy están sufriendo los efectos del huracán Iota, estuvimos orando por Nicaragua, por Honduras, no, estamos orando también por Colombia, que se ha visto afectado. Guatemala por igual creo que va a coger algo de lluvia. Orar para que el Señor preserve vidas, sobre todo, y obviamente que los daños sean los mínimos posibles. Orando por cada comunidad, cada lugar que se pueda ver de manera precaria, amenazada por inundaciones o demás. A veces con estos fenómenos atmosféricos es más los daños que producen las aguas que los mismos vientos, ¿no? Nosotros que somos del Caribe, que sabemos lo que es pasar por temporada ciclónica, huracanal, pues sabemos que puede causar muchísimos daños. Siempre orando, ¿no?, para que el Señor preserve vidas. Me alegro muchísimo que como iglesia hemos podido unir esfuerzos y extendernos en una expresión de solidaridad en esta ocasión con el país de Honduras. Y estamos bendiciendo una comunidad de nombre La Lima en Cortés, allá en Honduras. Vamos a estar bendiciendo con un sinnúmero de bienes que la congregación, los hermanos de Iglesia Victoria, hermanos de otras iglesias aledañas, amigos y familiares y vecinos nuestros que han sido por igual solidarios con esta causa, han hecho llover un sinnúmero de bienes, ropa, zapatos, alimentos, enlatados, pañales desechables para los niños, sábanas, frazadas, efectivos. O sea, han sobrebordado nuestras expectativas como siempre y como debe de ser, ¿no? Me alegro que nosotros hayamos respondido, cada quien colaborando con sacrificio, pero con mucho amor, estos aportes. Yo sé que va a ser de mucha bendición a esta comunidad. En esta semana seguimos empacando todo lo recibido y todo lo que aún nos dicen nos van a hacer llegar en estos días próximos. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nuestra hermana Ana Alvarenga, que es la que está capitaneando todo ese operativo de recolecta y empaque. Por igual les motivo a los que puedan durante esta semana, durante el día, sea en la mañana, a principio de tarde, en las tardes, coordinar con Ana para ayudar, pues, a hacer inventario de lo recibido y poderlo organizar de manera debida y empaquetarlo y sellarlo para su próximo envío. Estamos pendientes ahora, como están recién pasando por esta situación, parece que hay una detención ahí a nivel de muelles y aduanas y demás, pero estamos próximos a este fin de semana, si Dios quiere, entre viernes y sábado, al menos que haya una dilatación de algunos días, llevar estas donaciones a Miami para que pueda ser llevado a esta comunidad de Honduras. Agradecemos sus colaboraciones con esto. Ayer tuvimos un excelentísimo servicio, una buena asistencia. Fue bueno ver rostros nuevos que no habíamos visto en las semanas anteriores. Creo que el Señor nos sembró una palabra sumamente edificante con este tema que se trajo de fe que impresiona, y ojalá nosotros por igual podamos emular
esa fe de ese centurión que pudo reconocer la autoridad, la superioridad de Jesús en la persona de Jesús y le llevó a confiar totalmente en que solamente tenía que decir la palabra y pues podía él recibir lo pedido. Así que ojalá eso haya llenado nuestras vidas y nuestra fe este fin de semana. Si por alguna razón no pudiste asistir ayer o no pudiste estar en sintonía, recuerda que puedes encontrar nuestras transmisiones tanto aquí en la plataforma de Facebook, si le da un poco más para atrás a las entradas anteriores de ayer, ahí lo va a encontrar, o por YouTube también. Iglesia Victoria tiene su página de YouTube. Recuerden siempre darle a like, darle a share si pueden, para que otras personas sean bendecidas con el contenido del mismo. Este domingo que viene, que vamos a estar en la antesala de lo que es conocido como la Semana de Acción de Gracias, ¿no? El jueves de arriba es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Este domingo vamos a estar tratando un tema que he titulado El arte perdido del agradecimiento. El arte perdido del agradecimiento. Vamos a hablar sobre el valor de ser agradecidos y cómo podemos expresar, ¿no? Ese agradecimiento. Va a ser un servicio sumamente bendecido, así que desde ya te motivamos a que asistas junto a los tuyos, invita, riega la voz, compártela a los demás, no llegues solo, Dios tiene algo para ti este próximo fin de semana, Dios mediante. Vamos a orar entonces para que nos acerquemos a la palabra de Dios, así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y permítanme orar. Señor, gracias te doy por esta noche, por permitirnos sintonizarnos a través de esta plataforma digital, Señor, y poder juntos acercarnos a tu palabra y reflexionar, y Dios mediante llevarnos una palabra que nos sostenga hoy, mañana, Señor, y que realmente nos inspire a ser como tú, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, si pueden ir al versículo 12, Filipenses 2, versículo 12. Quisiera comenzar a leer esta narración aquí del capítulo 2 y sacar algunos señalamientos de aplicación para nuestras vidas. Filipenses 2, a partir del verso 12, dice: por tanto, amados míos. Solamente saber que dice por tanto implica que se viene hilando una idea. Obviamente habría que leer lo que está antes. Obviamente estamos arrancando en el versículo 12, pero el capítulo tiene unos 11 versículos anteriores sumamente interesantes que no los voy a necesariamente a leer, simplemente sí decirles, ¿no?, que son unos 11 versículos donde Pablo resalta la actitud de humildad en Jesús, ¿no? Y es probable lo que sigue hilando en lo que vamos a leer a continuación a partir del verso 12, ¿no?, la necesidad de nosotros vivir nuestras vidas cristianas revestidos de una actitud de humildad. Cuán importante es que el creyente sea una persona humilde. ¿Cómo lo fue Jesús? ¿Qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor, que fue manso, que fue humilde, que no significa que fue menso, que no significa que fue alfombra sobre la cual pisó todo el mundo, que no significa que se regalaba los pensamientos de los demás, que no significa que se dejaba doblar el brazo, que no significa que no tenía un parecer, una opinión, o sea, pero la humildad, hermanos, todo lo que se pudiera hablar de la humildad, ¿no?, como narra aquí mismo, tiene que ver con una postura mental, una preferencia al otro, un negarse a sí mismo. Obviamente envuelve sacrificio, y cuando uno lee esos primeros versículos del capítulo 2, es lo que vemos que Jesús modeló, ¿no? Si lo leemos rápidamente, dice: si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por su propio bien, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, está hablando Jesús. Si hay alguien que podemos señalar y poner como Exhibit A, ¿no? Exhibición A, como cuando uno está en las cortes ante los jueces. Exhibición A, aquí está esta muestra, ¿no? Este ejemplo de evidencia. Si hay algo que podemos apuntalar como evidencia de humildad, es la vida de nuestro Señor, ¿no? Jesús fue un ejemplo vivo de humildad, que pensó en el otro, que no se aferró a su posición de ser Dios y su deidad, sino que se despojó, como dice esta misma escritura. Y vemos, ¿no?, que entonces estamos en el versículo 12, donde dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé a cuántos le ha pasado. Ustedes saben que dicen por ahí que cuando el gato no está en casa, los ratones andan de fiesta, ¿no? Y pudiese ser, ¿no?, que cuando Pablo estaba presente entre estas comunidades, estos grupos de personas, estas iglesias recién fundadas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, personas con apenas raíces, ahí aprendiendo, empapándose con los principios, los valores del reino de Dios. Es posible que ante una figura de autoridad, de inspiración, un mentor como lo fue Pablo para tantas congregaciones, que ante su presencia, pues todo el mundo caminase, ¿no?, en filita india, ¿no? Es muy fácil que uno, en presencia de aquel que representa una autoridad, uno esté por el libro, pero en ausencia de esa persona, no rompan fila y vive el jefe, como decían en mi país, con respecto a un dictador que tuvimos. O sea, una cosa es nuestra conducta, la manera en que nos conducimos cuando estamos ante los ojos de aquel o aquella que ejerce influencia sobre nuestras vidas y que tiene cierto aspecto de autoridad sobre nuestras vidas. Y cuando estamos fuera de los ojos de esa persona, es muy fácil uno desviarse, uno torcerse, uno asumir otro tipo de conducta. Esto pasa hasta con nuestros hijos, y a veces pasa al revés, ¿no? A veces pasa con nuestros hijos que uno tiene una autoridad sobre ellos, unas expectativas con ellas claras, y ellos caminan pianito, o si no, se abstienen a las consecuencias. Pero si yo falto, si lo dejo con un babysitter, si lo dejo con la tía, si lo dejo con una hermana cuidándome porque salgo a comer con mi esposa, fácil el reporte que me dan: no, desde que usted se fue, o sea, estaban de su cuenta, no me hacían caso omiso a lo que yo les decía, estaban como chivos sin ley, porque nuestra naturaleza es muy dada ante la ausencia de figuras de autoridad, nosotros medio torcernos. Y aquí Pablo está diciendo, ¿no? Ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo está diciendo con mucho más razón, o sea, no pierdan el objetivo. En mi ausencia, no estando, no, mucho más tienen que empeñarse a fondo para caminar, walk the talk, como decimos en inglés, ¿no? Caminar lo que predicamos,
caminar acorde con las expectativas de Dios, no solamente, ¿no?, cuando estamos ante los ojos de aquellos, sino aún cuando no lo estamos. Siempre se habla mucho cuando se habla de carácter. No hay una definición por ahí que dice que carácter es quien tú eres cuando nadie te está mirando, ¿no? Y es interesante porque realmente ante ausencia de ojos es muy fácil que salga a relucir quién uno realmente es, que puede ser algo agradable como también puede ser algo muy lamentable lo que salga a relucir cuando no tenemos ojos puestos sobre nosotros. El creyente no se mueve, no se maneja solamente por la presión de los ojos que están por encima de él. ¿Qué más ojos necesitamos que los ojos del Señor, que dice la palabra de Dios, ¿no?, que sus ojos se desplazan sobre la faz de la tierra, ¿no?, y que sus ojos contemplan y ven, ¿no?, y nos conoce tal cual somos, ¿no? Cuando estamos solos o cuando estamos acompañados, y aún diciendo algo, como en el caso de Jesús, que muchas veces podíamos tener un semblante, pronunciar unas palabras, sin embargo Jesús tenía la capacidad de ver el corazón y saber qué había en nuestro interior y saber que no estaba machando, saber que no estaba coincidiendo lo que estamos diciendo, no, lo que estamos haciendo con lo que estamos convencidos de. Es importante, mis hermanos, que nosotros elevemos nuestro nivel de obediencia, ¿no?, a conciencia de que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Que esté la profesora, en el caso, digamos, de los que son estudiantes en aulas de colegio o universitarias, esté el facilitador, la profesora presente o no. O sea, yo tengo una conducta, un porte que yo asumo porque sé lo que me conviene. Estén mis padres presentes, yo tengo un porte, una conducta, ¿no?, que me identifica. Esté el pastor presente o no, yo guardo una postura, ¿no?, porque me rijo por los valores, los principios, las expectativas de Dios a la luz de su palabra para mi vida las 24/7. No solamente el día que esté en la iglesia, no solamente el día que esté en una reunión con fulano o con fulana, sino que siempre, acompañado o no, me comporto de determinada manera. Pablo dice entonces, ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Me llama mucho la atención que él dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Nuestra salvación es un gran regalo, ¿no? Es el regalo de encaminarnos a descubrir los propósitos de Dios para con mi vida, que tienen que ver con el presente, con esta tierra, no con los años que Dios le plazca darnos. Dios tiene unos planes muy específicos, tiene un blueprint, un diseño especialmente hecho pensando en ti. Y cuando nosotros adquirimos la salvación del Señor, no es solamente algo que hemos de cobrar en su totalidad en un más allá, cuando Él vuelva por nosotros o que nosotros muramos y vayamos a Él. No solamente la salvación es una expectativa escatológica, futurística en naturaleza, sino que la salvación comienza a dar destellos, comienza a mostrar sus huellas en el presente. Desde que abrazamos la fe en Jesús, nosotros comenzamos a experimentar toda la bondad, todos los planes, toda la misericordia, todos los propósitos de Dios para con nuestras vidas. Y Él dice, miren, procuren ustedes guardar, no ocuparse de su salvación con temor y temblor.
obviamente no es el tema de esta noche, pero ustedes saben que hay puntos de vista encontrados dentro de la teología del mundo cristiano con respecto a la salvación, ¿no? Obviamente, por resumirlo de alguna manera sencilla, están aquellos, ¿no?, que entienden que la salvación se pierde, y hay aquellos que entienden que la salvación no se pierde. O sea, que si tú fuiste llamado por el Señor, no importa lo que pueda estar pasando, lo que tú hagas, de alguna manera tú vas a terminar encarrilándote, ¿no?, y agradando a Dios. Y obviamente hay otra posición, ¿no?, que entiende que la salvación se puede perder. O sea, que hay un tema de perseverancia, de vencer, de no descarriarse, de no volver al lodo, etcétera, etcétera, que es a la que yo realmente me inclino de modo personal. O sea, que uno tiene que poner de su parte. Claro, Dios sabe todas las cosas, pero no estamos solamente apoyados. Como decimos a veces cuando estamos evangelizando, y si tú murieses hoy, ¿a dónde tú vas a pasar la eternidad? Y hay algunas personas que dicen, bueno, yo no sé, eso solamente lo sabe Dios. No, o sea, Dios sabe, pero tú puedes saber dónde tú vas a pasar la eternidad si tú en el momento has podido escuchar el mensaje, entender tu condición, entender tu necesidad, aceptar la provisión de Dios, hacer de Jesús el Señor y Salvador de tu vida, pedir perdón por tus pecados, ser renovados por el Señor, ser lleno del Espíritu Santo, vivir una vida de obediencia, y entonces parquearte a esperar que viene primero, si tú vas a morir, ir a Él, o si Él va a volver por ti. Pero tú puedes saber hoy con toda la certeza si tú estás con tu boleto en mano para adentrarte a la eternidad. Y esa seguridad proviene de tu conciencia de qué tú has hecho con la persona de Jesús. Si tú has hecho de Jesús el Señor y Salvador de tu vida, tú puedes tener seguro que si algo, Dios te libre, te viniese a suceder hoy, y tú pasases el umbral de la muerte, tú te vas a adentrar, ¿no?, a la presencia del Señor. Como Pablo, ¿no?, en la misma carta aquí de los filipenses, que dice, estoy en estrecho, no sé qué hacer, porque yo veo que mis días están contados, que estoy próximo a morir, que parece que hay una fuerte posibilidad de que yo no sobreviva estas presiones del momento, y estoy en aprieto. O sea, realmente quisiera quedar, ¿no?, porque sé que soy de bendición para el avance del Evangelio y del establecimiento del reino aquí, pero sé, él estaba convencido, no estaba, bueno, yo no sé, o sea, veremos a ver. No, o sea, Pablo sabía que su fe le había asegurado salvación, que su fe le había asegurado no adentrarse a la presencia de Dios el día que le tocase morir. Entonces, cuando Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, yo pienso que es una advertencia válida para todos nosotros. O sea, que nosotros podamos decir, como tantas personas, ¿no?, que conocemos, que duraron un tiempo dando frutos, dando muestras de conversión, de transformación de vida, donde vimos los cambios a nivel de su cosmovisión de vida, su manera de expresarse, su manera de conducirse, los valores, las disciplinas que asumieron, los hábitos que desarrollaron, la pasión por Dios, la pasión por la gente, la pasión por su palabra, la vida de oración, la vida de testimonio, la vida de ejemplo. O sea, personas que en lo natural podemos decir, no, Dios ha llegado a esa vida, esa persona ha probado y ha gustado, ¿no?, de lo que es darle espacio y señorío a Jesús en su vida, y por alguna razón, hermanos, ¿cuántos no conocemos casos, no? Se terminan descarriando, cayendo de la carreta, se dejan engañar. Siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de este hombre llamado Demas, ¿no?, que
que se menciona en varias de las cartas del apóstol Pablo, sobre todo en sus notas finales, en sus cartas, donde manda saludos y te manda saludos fulano y menciona a este Demas varias veces. Qué penoso es ver 2 de Corintios cuando él hace mención de Demas una última vez, ¿no? Y recuérdense que 2 de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. Y recuérdense que el Nuevo Testamento no está colocado en el orden cronológico en que fueron escritas, sino que está colocado en materia de volumen de los libros. Pero en su última carta, 2 de Timoteo, es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Qué penoso ver a un Pablo decir: Demas no me ha abandonado amando las cosas de este mundo. O sea, uno se pregunta, ¿y qué pasó? O sea, Demas, que había sido, como podemos leer ahora a continuación a partir del verso 19 de Epafrodito, no, Demas era un hermano de Pablo, era un colaborador de Pablo, era un ministro que acompañaba a Pablo, era una persona que estaba en las buenas y en las malas, que hizo muchísimas cosas a favor de Dios, del reino, de la iglesia. Pero algo pasó en el camino. Uno se pregunta, what does that look like? O sea, que me ha abandonado amando las cosas de este mundo. ¿Qué se le entrepuso? Uno piensa en esos tiempos, porque hoy en día hay muchas cosas que se prestan como para distraernos, ¿no? Y entretenernos y embullarnos para perder, to lose the course, ¿no? Perder el camino. Pero algo hubo en ese entonces que hizo que Demas se desinteresara por Dios y sus valores y sus principios y el reino y sus propósitos y su llamado sobre su vida, y prefirió colocar su mente, su corazón, sus fuerzas, sus energías, no su empeño en otra cosa. ¿Qué habrá sido? Un negocio, una relación, un dinero que se iba a ganar por ahí. Yo no sé qué se le interpuso a Demas. Lo que sí es que es una nota muy triste ver a un Pablo decir, Demas, que tantos piropos y tantas referencias había hecho de Demas, mis colaboradores les mandan saludos, ahora le tiene que dar la nota de Demas, me ha abandonado, una nota sumamente triste, que lo haya abandonado, y dice, o sea, mándame a Juan Marcos, no, que me será útil para el ministerio. Que Dios nos libre de nosotros convertirnos en un Demas. Como yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, no vale de nada uno decir, sí, yo fui cristiano por 3 años, pero luego cuando conseguí ese trabajito nuevo, tú sabes que tuve que dedicarle más tiempo, y ahí medio me enfrié, pero Dios sabe que Él es lo primero, y ahí venimos, ¿no? con las excusas. O cuántas personas, sí, yo fui cristiano por 10 años, pero mira, cuando mi papá murió por tal razón, un accidente o algo así inesperado, trágico, triste, lamentable, realmente nunca volví a ser gente, no me repuse, cómo Dios permitió que eso, Dios, cuántas razones a veces no hay para las personas amargarse, desilusionarse, confundirse, y caer cortos de vivir su vida, ¿no? Todo el trayecto de la carrera para el Señor. Por eso dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque como dice Pablo en 1 de Corintios 9, cuando hace alusión a las carreras preolímpicas, ¿no? De allí, de Grecia, nacen, ¿no? Todas las olimpiadas y todas estas competencias deportivas, que él dice, todos corremos en la carrera, pero solo uno se lleva la corona. Corran de tal manera que lo obtengáis. Él está diciendo, no te conformes solamente con haber participado de la carrera. Ah, sí, yo fui uno de los 100 que corrí, ¿no? Pero que al final, you have nothing to show for it. O sea, no tengas nada que mostrar, no como ganancia. Y ustedes saben que yo siempre digo, ¿no? Que en aquellos entonces,
era una corona perecedera, dicho sea de paso, que es parte de lo que Pablo dice, que era una corona de laurel, prototipo, ¿no?, de la que usaba el César, y era un gran orgullo ponerse esa corona perecedera que al cabo de un par de meses ya estaba marchita, las hojas se le quedaban, apenas quedaban las raíces, y era, o sea, un muy oscuro imagen de lo que fue una corona de honor. Ya se marchitó, ya se deshizo, se desmoronó. Sin embargo, por eso dice Pablo allí que nosotros hemos de recibir una corona incorruptible, una corona que no va a estar sujeta al clima, al tiempo, al toque, al roce, al sudor, a la orina, a la polilla. O sea, va a ser una corona imperecedera, o sea, una corona eterna. Nosotros tenemos que esforzarnos en esta vida a correr esta carrera de tal modo que la terminemos. De nada nos vale decir, hermanos, fui cristiano por 3 años, pero luego stuff happened y nada, ya estoy afuera. O fui cristiano por 10 años, por 15 años, por muchos años. Y yo he conocido cristianos que han sido creyentes por muchos años y ha pasado un evento en sus vidas que totalmente los sacó de la carrera. O sea, no están pensando en Dios, piensan menos de Dios, piensan menos de los cristianos, tienen un espíritu de crítica encima, se burlan, inclusive hasta pueden hacer alusión que esos fueron los años menos bien invertidos, donde perdí tiempo, perdí talento, perdí recursos, pude haber hecho muchísimas otras cosas y ahí me malgasté, dizque para Dios, en una iglesia. Hermanos, no se dejen engañar del enemigo. Nada hay mejor que conocer al Salvador, que conocer a Jesús, que servir al Señor, que correr con paciencia, ¿no? Esta carrera que tenemos por delante, como dicen por ahí de modo popular, recuérdense that it's not a sprint, but it's a marathon, ¿no? O sea, que no es una carrera de 100 yardas, sino que es un maratón. O sea, no es ver quién llega más rápido a corta distancia, sino que es ver quién llega al final de una corrida que es mucho más larga, ¿no? Que va a requerir horas, un maratón normal, ¿no? Y en la vida va a requerir años. O sea, dependiendo de cuándo usted se acerca al Señor. Si usted es como yo, que está corriendo desde los 15 años, pues ya usted se imagina de dónde estoy aquí sin cabello y demás, porque estoy desde los 15 años buscando perseverar en estos caminos. Y quizás algunos de ustedes tienen 3 años corriendo en esta carrera. Mantente ahí con la cabeza abajo y sigue corriendo tu carrera. Vas bien. O sea, sigue hacia adelante. No te desanimes. No importa las cosas que surjan en tu vida. No importa la oposición que surja. No, a veces tenemos familiares que se nos acercan, ¿no? Y siembran palabras maliciosas. Oye, tú sigues metido en eso. Yo te di a ti 6 meses. Y fíjate, ya llevas 1 año y medio metido. Wow, tú has sido fuerte. O sea, ¿y qué es lo que tú encuentras en esa iglesia? ¿Qué tanto aleluya es lo tuyo? Y es verdad que tú vas a seguir en eso. Y es verdad que tú no te vas a dar tu traguito. Y es verdad que tú no vas a hacer esto. Y es verdad que tú solamente vas a mirar a esa mujer tuya y no vas a tener ojos para otra. Hermanos, el mundo se va a encargar de alimentarnos su agenda. El mundo se va a encargar de tratar de tirarle palos a las ruedas de nuestra bicicleta. El mundo va a tratar de desviarnos y de entusiasmarnos como Demas, que abandonó a Pablo. Y realmente pudo haber dicho Pablo, no que me abandonó a mí, si me abandonara a mí fuera lo de menos, que abandonó a Dios. O sea, amando las cosas de este mundo. No amemos las cosas de este mundo. Amemos al Señor, busquemos del Señor, abracemos la fe que es en Jesús y perseveremos en ello y ocupémonos de esa salvación con temor y temblor.
Dice, porque Dios, versículo 13, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es un versículo excelente que muchas veces es parte de mi oración. Señor, pon en nosotros, pon en mí y pon en otros el querer como el hacer. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos llenos del querer, pero cuán lejos es la distancia entre el querer, ¿no?, y el hacer. Es como dicen por ahí, la distancia entre el pensamiento, ¿no?, y la voluntad del alma. Esa distancia, esas 11 pulgadas, 12 pulgadas, ese pie de distancia que hay entre el cerebro y el corazón, entre lo que uno quiere, uno entiende, pero llevarlo a la práctica. ¿Cómo es que decimos nosotros los hispanos? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? Usted sabe que yo soy como el chavo que siempre daño las expresiones y los cuentos. Necesitamos, hermanos, nosotros poder pedirle al Señor que nos dé no solamente el querer, sino el hacer. Entiendo, quiero, pero ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? ¿Cómo lo puedo llevar no a lo práctico? Dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, me está diciendo también que Dios lo produce. O sea, no es que yo me voy a tomar una vitamina que me va a elevar los valores de tal o cual elemento químico en mi cuerpo. Ni siquiera es que tómate algo tú. O sea, es que Dios is stirring it already in you. O sea, ya Dios está moviendo en ti el querer como el hacer. Lo que pasa es que a veces nuestro volumen de sensibilidad a Dios, nuestro volumen de capacidad de escuchar a Dios, nuestro volumen de pasión, nuestro volumen de compromiso, nuestro volumen de obediencia está en cero, está apagado. Necesitamos encenderlo porque el Señor pone en nosotros, hermanos. Es el Señor que produce en nosotros. No está diciendo que el Señor siembra el querer, así que procuren ustedes que el hacer. No. Dios te suma las dos cosas, el querer como el hacer. Pero al fin y al cabo no somos títeres, o sea, que el Señor nos está moviendo con cuerdas desde arriba. O sea, no somos robots. O sea, tenemos voluntad, tenemos capacidad de decisión, de decir sí o decir no, de hacer o no hacer. Entonces, con respecto a eso que el Señor está ahí formando, produciendo en ti el querer como el hacer, nos toca a nosotros, hermanos, responder a ello. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Obviamente eso sería todo un tema, hablar sobre cómo las murmuraciones y las contiendas dañan. Léase el libro de Proverbios. ¿Cuánto nos dice el sabio en el libro de Proverbios con respecto a los daños que traen sobre nuestras vidas tener un espíritu de murmuración o ser uno que siembre contiendas, que luego lo único que nos trae son vientos tempestuosos? Que nosotros logremos librarnos de murmuraciones y de contiendas va a ser una práctica sumamente saludable por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de tu relación, por el bien de tu congregación. O sea, quédate a distancia de ser un agente de murmuración o un agente de contienda, no, sino por el contrario, como dice el versículo 15, para que evitando murmuraciones, evitando las contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. O sea, reprensibles tiene que ver con que no se te pueda señalar, con que no se te pueda decir, no, mira, porque Modesto dijo. O sea,
evita, o sea, que tu nombre pueda caer en boca de otro en forma acusatoria, de modo de referencia, que me dijo, que susurró, que yo escuché. Hermanos, evitemos las murmuraciones, evitemos las contiendas, evitemos ser reprensibles, ¿no? Y vivamos de modo sencillo, que tiene que ver y está muy ligado a una actitud de humildad, ¿no? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, vivimos en una generación, en unos tiempos sumamente difíciles. Si usted no se ha dado cuenta, y no tiene que ver ni siquiera con todo esto del coronavirus, ni mucho menos, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles, como dice aquí, una generación usualmente no es más que un compás de tiempo. Una generación en tiempos bíblicos usualmente se medía como un periodo de 40 años. Nosotros estamos en medio de un periodo, de una generación sumamente difícil. O sea, las realidades que adornaban en su connotación positiva y negativa nuestra sociedad mundial hace 20 años, para no irnos muy lejos, en el 2000, ¿no? Es muy distinto el mundo 20 años después. Estamos viviendo ahora mismo solamente vaya usted a pensar que en el 2000 yo creo que no había ni celulares todavía, o sea, solamente parte de ahí no había ni Facebook, ni Twitter, ni social media, ni nada de eso, o sea, aún leíamos libros en ese entonces. O sea, el mundo, hermanos, ha cambiado de una manera extraordinaria, en muchos aspectos para bien y en muchos aspectos para mal. Estamos robotizados, estamos mecanizados, estamos digitalizados, estamos dependientes de muchos recursos de computadoras y demás. Estamos agrios a nivel de temas políticos, de temas religiosos, de temas sociales. La familia está más quebrantada que nunca. Hermanos, quizás señal de los tiempos, ¿no? Nosotros somos la sal que preserva la descomposición, nosotros somos la luz que alumbra en medio de la oscuridad, pero de alguna manera hay que pensar that things are meant to get worse, ¿no? Las cosas están hechas para que empeoren, lamentablemente. Nosotros lo que estamos es como iglesia de Dios, como creyentes, como luminares en este mundo, ¿no? Por eso dice ahí mismo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y con esto yo quiero cerrar, mis hermanos. Tú y yo estamos puestos, colocados en esta sociedad mundial como luminares, como postes de luz que alumbramos en medio de una sociedad y una generación maligna y perversa. O sea, las dos palabras son sumamente ricas y son crudas, son fuertes en su contenido. O sea, maligno tiene que ver con dado a hacer el mal, que de hecho eso es el pecado, ¿no? El pecado es esa tendencia a hacer lo malo, a hacer lo que no agrada a Dios. Este mundo más que nunca está como los caballos, con la cabeza parada, como los toros, ¿no? Sin ver muy bien hacia dónde va, buscando qué clavar. Allá vamos, o sea, a mil corriendo, de manera desenfrenada, haciendo lo malo. Generación perversa, ¿no? O sea, tiene que ver con la malicia, la premeditación que hay en el corazón, ¿no? El morbo, lo sexual, lo atrevido. O sea, este mundo, hermano, está hundido en una malicia, en una perversidad inmensa.
y nosotros estamos colocados en medio, como dice aquí, ¿no? En medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, aferrados a la palabra de vida, es que nosotros estamos viviendo en medio de estos tiempos y esta sociedad. Tú eres luz. Guarda, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Que tu temperatura no sea tibia. Recuérdense que el Señor vomita lo tibio, ¿no? Que seamos personas que estemos wholeheartedly, ¿no? Totalmente, con todo el corazón, comprometidos con el Señor, con su palabra, con la misión, con los propósitos particulares de la iglesia, no, del reino de Dios, que es mucho más que tu iglesia local. Yo siempre digo, nosotros no somos más que un pedacito, no, muy pequeño, muestra de lo que es esa iglesia que tiene el Señor repartido a lo largo, no, de Boca Ratón, del sur de la Florida, de los Estados Unidos, de las Américas, del mundo. Somos embajadores, somos representantes de Jesús, somos luminares en este mundo, y procuremos, hermanos, no dejar caer, no, el batón, no, corramos con paciencia esta carrera. No te salgas de la carrera, no desaceleres el paso, no te detengas, no cojas otra ruta, no hay atajos, ¿no? Es como dice en las cartas de Timoteo, hay que correr de manera legítima. Si nosotros buscamos atajos y buscamos maneras de shortcut it, o sea, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay atajos en este caminar del creyente. Tenemos que seguir el camino en que estamos, sabiendo que el Señor está junto a nosotros, corre a la par. Es el que nos pasa los vasitos de agua, es el que nos echa los vasitos de agua sobre la cabeza, refresca nuestras vidas, nos está voceando desde las gradas, como dice el apóstol en el libro de los Hebreos, ¿no? Que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Él está de nuevo ahí ilustrando, ¿no?, el escenario de un coliseo, ¿no?, y de una carrera, ¿no?, donde tiene una audiencia aplaudiéndote, vociferando tu nombre, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos que ya han ido delante de nosotros. Hay muchos que ya están en la presencia del Señor. Hay muchos que están sentados en esas gradas, cheering you on, aplaudiéndote, animándote, no, pujando a ti, no, queriéndote ver llegar a tu meta. No solamente por agradarlo a ellos, sino por agradar al que te llamó. No, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, dice Filipenses 1:6, Él ha de completarla, Él ha de terminarla. Créelo en tu corazón. No te desalientes, no te desanimes. Sigue corriendo con paciencia esta carrera, que vas a llegar a la meta. Dios te bendiga, mis amigos, hermanos. Qué bueno que hayamos podido conectarnos en esta noche, este ratito, acercarnos a la palabra de Dios. Te recuerdo que este jueves a las 7:30 estamos por esta misma plataforma en nuestro tiempo de oración e intercesión. Conéctate con nosotros. Y el domingo un muy excelente servicio nos tiene el Señor, ¿no?, con el tema del arte perdido del agradecimiento. No, te animo a que no te pierdas este servicio. Y si no pudiste asistir o ver el servicio del domingo pasado, búscalo ahora mismo en YouTube, conéctate allí, dale like, dale share, disfruta el contenido de este domingo pasado, que el Señor estuvo entre nosotros con una muy dulce presencia. Les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor.